Informativo Mira TV está en ti. Feliz tarde para todos, bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su gentileza y estar en nuestra audiencia. Hoy vamos a presentarles a nuestro invitado. Se trata de nuestro amigo licenciado Alfredo Dávila, quien es presidente ejecutivo de Asesoría Tributaria AD. El señor Alfredo Dávila también es contador público colegiado, licenciado en Administración con posgrado en Finanzas y además cuenta con un diplomado en Normas Internacionales de Formación Financiera. Actualmente, como decíamos, presidente ejecutivo de la firma de contadores Asesoría Tributaria y Financiera AD. Alfredo, el tema de hoy obviamente es el tema económico de nuestro país, uno de los grandes detonantes quizás de todos estos problemas que hemos estado viviendo los venezolanos, y ese tema económico es el que golpea no solamente al país como nación, sino a cada uno de los hogares de nuestro país. Ha generado decisiones que jamás pensamos los venezolanos que tomarían muchos de los miembros de nuestras familias, como salir de su patria para buscar un futuro que no ven en Venezuela. Bienvenido, Alfredo. Gracias por la invitación, Daxi. Bueno, la primera pregunta, fíjate, vamos a empezar por algo muy sencillito. Hace poco el gobierno anunció otro aumento salarial de más de 18,000, ¿no? Un poquito más. Sí, correcto. Se estaría comenzando a cobrar desde la quincena pasada, ¿no? Algo así. Sí, es correcto. ¿Dónde llegó ese aumento? Bueno, primero hay que aclarar que el aumento como tal no ha salido en decreto, que es lo que debería ser para que se haga ley, pero no obstante la gente lo está aplicando el aumento. Si nosotros hablamos del aumento salarial, mira, porque creo que ellos no han sacado en Gaceta los últimos aumentos. Y si nosotros hablamos de lo que ha sido el aumento salarial, prácticamente el salario del venezolano se ha pulverizado. Desde el año 99 hasta la fecha han habido casi 50, 49 aumentos de salario, ¿ok? Imagínate, y con lo que tú hoy día estás percibiendo como salario no te permite ni adquirir ni siquiera 2 productos de la cesta básica. Si compras un cartón de huevo y si compras un kilo de queso, ya por ahí se desaparecen esos 18,000 bolívares que decretó el Ejecutivo Nacional como salario mínimo. Entonces, prácticamente la espiral inflacionaria que se viene desarrollando en Venezuela viene haciendo que cada día más ese dinero valga mucho menos. Y entre más se sigan haciendo los aumentos salariales, pues la espiral inflacionaria va a seguir incrementándose. ¿Por qué? Porque sencillamente al aumentarse los salarios, las empresas van a tener que asumir ese costo y por consiguiente lo van a trasladar a la mercancía, y al trasladar a la mercancía vuelve a encarecer los productos y vuelve el gobierno otra vez a aumentar el salario, y por consiguiente los empresarios van a tener que volver a aumentar sus costos y trasladarlo a la mercancía, a los productos. Y por eso se habla de una espiral inflacionaria. Entonces, el dinero, el salario como tal, el término real es que se ha pulverizado, ha desaparecido. Ahora, en el caso de la génesis de todo este problema que nosotros estamos viviendo, uno de los factores determinantes es el control de cambio. Sí. Desmontar ese control de cambio generaría en un tiempo relativamente rápido una mejora de la economía en Venezuela. Sí, indiscutiblemente, porque es que el control de cambio, a pesar de que hubo una modificación, o yo diría que hubo una flexibilización, porque el gobierno habla de una libre convertibilidad. O sea, comenzó a partir de este año con lo que se llama la libre convertibilidad bajo el esquema del nuevo control de cambio que a la larga esa convertibilidad no se da porque no te permite a ti transarse directamente conmigo, sino que siempre va a estar presente en la mano del Banco Central de Venezuela, y si está presente en la mano del Banco Central no hay la libre convertibilidad. El control de cambio desde la historia hasta el sol de hoy lo que ha permitido es fomentar la corrupción y por consiguiente crear negocios paralelos para aquellas personas que tienen preferencias. Los que tienen acceso a los dólares baratos. Ese grupito que tienen acceso a obtener esos dólares baratos, lo que hace es que lo toman y lo especulan por el mercado paralelo. Entonces inmediatamente lo que genera es un beneficio para una élite. Pero como tal, lo más importante para que el dólar no siga subiendo, para que se detenga lo que es ese aparato de corrupción que está montado, es eliminar por completo el control de cambio, no hacer lo que se hizo.
Lo que se hizo fue una modificación, una flexibilización, es cierto, pero igualito está presente la mano del Banco Central de Venezuela, entonces no hay el libre mercado de la oferta y la demanda que esté operando como tal. Precisamente hace poco el país se sorprendió con el nuevo anuncio del Banco Central, con la creación de Interbanex, colocando el dólar en una banda inclusive superior a lo que llamaban, entre comillas, mercado negro. Es correcto. O sea, más caro el dólar más criminal que el dólar del mercado correcto. negro. Y ahí no va a estar la solución, porque va a haber información privilegiada. La información privilegiada va a tenerla siempre el Banco Central de Venezuela, que habría que ver si este organismo o esta empresa es la que la va a manipular, y al tú tener una información privilegiada puedes manejar la información y el precio de la oferta y la demanda a tu gusto. Entonces prácticamente esa libre convertibilidad, esa libre oferta y demanda, pues va a estar sujeta a la información que esté manejando este tipo Siempre de que hay ese tipo de condiciones o de control, precisamente, quien controla es quien maneja la cosa. Claro. No, Y en una no tienen acceso con libertad la mayoría de los venezolanos. Y lo que se debe buscar es que el mercado actúe de forma espontánea, ¿ok? Es decir, que sea la oferta y la demanda la que determine, no el control bancario, el control dado por el Estado como tal. Pues eso es lo que ha distorsionado un poco la economía, el libre funcionamiento de la economía como tal. Pues. Muchos voceros del gobierno aseguran que las sanciones impuestas por específicamente Estados Unidos y otros países uno de los catalizadores también de la crisis y que ha producido todos estos problemas a nivel económico. ¿Qué opinas tú o qué puedes responderle tú a quienes opinan de esa manera? Las sanciones efectivamente ahorita están haciendo cierto peso, pero vamos a estar claros de que la situación país que estamos viviendo no comenzó con la aplicación de las sanciones. Ya nosotros tenemos 20 años con una economía que lo que ha hecho es prácticamente dilapidar el aparato productivo venezolano. Entonces las sanciones sí, efectivamente tienen un gran peso. Ahorita las sanciones que nos impusieron, por ejemplo, tenemos el problema de la deuda externa. Nosotros no podemos negociar bonos en los mercados internacionales porque está prohibido, pues no permite que tengamos ningún tipo de acceso y vamos a estar claros que las deudas que tenemos, ya sea con Rusia, con China, que son a los mayores que le debemos dinero, pues sencillamente en el caso de Chile le estamos pagando con petróleo, porque es el convenio ahí. Con Estados Unidos es el único país que nos paga con dinero en efectivo. Y acaban ya de señalar, bueno, ya sabemos que han cerrado las cuentas que tiene el gobierno y trasladado esa posibilidad al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó. Sí, es correcto. No, de todas maneras, fíjate. ¿Qué pasa por ejemplo, con Estados Unidos, con esos negocios? O sea, ¿cuál es el manejo que todavía podría tener el gobierno para...? Mira, es que Estados Unidos es un país que si se quiere el gobierno de Maduro me refiero. Sí, y yo te digo que las sanciones como tal están haciendo su peso, pero vamos a estar claros de que las medidas económicas, o mejor dicho, esa medida de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos son relaciones diplomáticas las que se han roto, no relaciones económicas. Hay que tener presente que las relaciones económicas se mantienen. De hecho, se habla de abrir una oficina para las relaciones comerciales, es decir, para que se siga transando, porque más que bien a Estados Unidos le conviene el petróleo que nosotros le suministramos y a nosotros también nos conviene el petróleo que ellos nos venden. Pero ya esa transacción no la van a hacer con el gobierno de Maduro, porque ellos acaban de decir que no reconocen este gobierno. Sí, es correcto. No lo reconoce, pero el petróleo lo necesitan. ¿Ok? Por eso te quiero aclarar. El hecho de que se hayan roto las relaciones diplomáticas, no se han roto las relaciones comerciales. Venezuela sigue vendiéndole petróleo a Estados Unidos como tal. Y nosotros, te repito, también le compramos petróleo a Estados Unidos, porque a pesar de que nosotros somos un país petrolero y tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo, probada totalmente, que supera más de los 490.000 millones de barriles que nosotros disponemos. Pero nosotros tenemos un petróleo que requiere ser diluido. Y para ser diluido necesitamos de un petróleo liviano. ¿Ok? Y ese petróleo liviano no lo suministra Estados Unidos. Si en realidad se rompen las relaciones económicas como tal, ni nosotros le suministraríamos petróleo crudo, que es el pesado que le suministramos, ni ellos nos darían el petróleo liviano para nosotros poder diluir nuestro petróleo y poderlo comercializar como tal. Entonces ahí sí quedaríamos nosotros bien estrangulados porque no pudiésemos venderlo. En cuanto al manejo y la maniobra de tiempo, que yo creo que aquí es fundamental, que este problema se resuelva, se explote una posible solución que sea obviamente, y esperamos todos, lo más fácil, lo más llevadera posible para los venezolanos, para el pueblo, quienes a fin de cuentas está sufriendo todos los embates de estas locuras que han hecho los políticos que han manejado este país. Que nos han llevado a una crisis humanitaria, a una crisis económica, a una crisis de todo tipo, de salud,
y estamos en un nivel que ya es insostenible. Y lo triste es que no se justifica, Daxi. ¿Por qué no se justifica? Porque mira, Venezuela tenemos grandes potencialidades para echar hacia adelante, ¿ok? Nosotros, te lo acabo de decir ahorita, somos el país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Tenemos más de 490.000 millones de barriles. Nosotros somos el país con la segunda reserva de gas del mundo. Después de Rusia, nosotros somos el segundo. Disponemos de más de 190.000 billones, perdón, no millones, 190.000 billones de pies cúbicos de gas. Y es insólito que aquí hay que hacer cola para comprar gas. O sea, es una paradoja. Quienes estén administrando esos recursos. Entonces imagínate todas las potencialidades que tenemos. Tenemos uranio, nosotros tenemos más de 75.000 toneladas de uranio que tenemos aquí en Venezuela. Tenemos el turismo como tal. Tenemos una de las empresas más fuertes, la CBG, un gran parque industrial que prácticamente está paralizado. Tenemos cobalto, tenemos diamante, tenemos oro. Okay, fíjate que en el caso del oro, nuestra deuda externa, nosotros recientemente no le pagamos al Deutsche Bank, que es el Banco de Alemania, no se le pagó la deuda y ellos nos confiscaron, se quedaron con 90 toneladas de oro, o sea, representan 1.700 millones de dólares que nos quitaron de la mano porque sencillamente por negligencia del gobierno en no pagar la deuda, ellos se apropiaron de esa cantidad de dólares y estamos a punto de no seguir produciendo petróleo y vamos a caer en default con China. Nosotros le debemos a China prácticamente, no le vendemos a China y no recibimos ni medio. ¿Por qué? Porque ya prácticamente lo que estamos pagando deuda con ellos. Si se sigue reduciendo la situación país, que no se justifica que lo estemos viviendo, vamos a estar estrangulados inclusive para pagar nuestra deuda externa. Entonces es insólito que un país con grandes potencialidades, el turismo inclusive, que también es una cuestión que ha disminuido por la inseguridad. Nosotros somos un país potencialmente turístico y tenemos todas las condiciones geográficas para brindar al extranjero nuestras bellezas como país, pues, y lamentablemente la inseguridad que tenemos nos ahuyenta. Ahora, tenemos una realidad en Venezuela, una situación muy tensa entre todos los factores, llamados también de muchas partes pues a la cordura, a la negociación, al diálogo, pero como tú señalas, tenemos una realidad económica. Desde esta realidad económica y tomando en consideración el contexto de lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿cuáles son las proyecciones que tú le ves a este país de salir adelante, que el empresariado pueda retomar realmente el cauce del éxito, de la cristalización del crecimiento de nuestro país, de la recuperación de tantas empresas que hoy en día inclusive tienen sus puertas cerradas? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva económica? ¿Qué podría ser todo ese venezolano que quiere estar aquí en suelo patrio y que quisiera ver una opción, una ventanita de luz hacia el futuro? En la próxima parte del análisis de nuestro invitado. Sigan allí. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el licenciado Alfredo Dávila, quien es presidente ejecutivo de la Asesoría Tributaria AD. Está aquí con nosotros para hablar acerca de las posibilidades económicas que tiene nuestro país y precisamente ese es el tema que damos pendiente con él para conversar. Hay aspectos que debían fluir en cualquier país o fluyan en cualquier país que esté normalizado, como lo es la adquisición de bienes y servicios, honrar compromisos y por supuesto el estímulo al aparato productivo del país. En Venezuela estos aspectos están muy vulnerados, lamentablemente. ¿Cuáles serían los puntos, los nódulos que debía el país accionar para que la economía se normalice o por lo menos que no esté en el punto tan crítico en el que nos encontramos actualmente? Ok, mira, yo considero que el gobierno tiene que tomar medidas económicas de una forma muy radical y yo no diría, ya el gobierno no lo ha hecho, tendrá que ser otro gobierno que tome la decisión. O sea, tiene que haber un cambio político, porque si no hay ese cambio político vamos a seguir con la misma ideología, vamos a seguir con la misma estructura y lamentablemente esa no va a ser la solución. Porque si hay que tomar medidas, si hay que tomarlas efectivamente, yo sí he sugerido y lo he dicho en otros programas, una de las razones de la situación inflacionaria que nosotros mantenemos ha sido ese financiamiento al gasto público en que ha incurrido el Estado con la emisión de una cantidad de dinero inorgánico que ha salido
para financiar justamente ese gasto público. Se ha vulnerado lo que es la autonomía del Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela ha dejado de cumplir sus funciones, sino que sencillamente está a la merced de lo que diga el Estado como tal. El hecho de las inversiones en Venezuela, nadie puede invertir en Venezuela ante un escenario económico o ante un marco legal que no está permitiendo que prácticamente le dé garantía al inversionista como tal. Si tú haces un desmontaje del control de cambio, si haces un cambio en el financiamiento del gasto público, si le das las funciones que el Banco Central cumpla, las verdaderas funciones que debe cumplir, si estimula las inversiones como tal, porque eso es lo que va a hacer que prácticamente se dispare el aparato productivo, el escenario económico puede cambiar. La situación que estamos viviendo inflacionaria ahorita no solamente es alta, sino que las perspectivas para este año 2019 van a ser mucho mejor. Han habido pronunciamientos de organismos internacionales como el CELAC, que es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, lo que es el Fondo Monetario Internacional. Están hablando de una inflación del 10 millones %. Ahora, fíjate tú, por ejemplo, con esa nueva medida de Interbanex para vender dólares, si el gobierno no está recibiendo dólares de dónde salen esos dólares, pero además de eso, ¿de dónde salen los bolívares? Porque eso son sumas extraordinarias al monto que ellos le están colocando, que es 3.000. Ahí donde está el grave problema, ¿de dónde salen los bolívares? Los bolívares salen sencillamente de dar la orden a fabricar billeticos sin ningún tipo de contravalor. Una economía normal funciona en la medida de que ingresan dólares al país y los dólares por dónde van a ingresar. En el caso nuestro, recordemos que cada 96 dólares que entran, ¿ok? O de cada 100 dólares que entran, 96 vienen de la industria petrolera. Vale decir que estamos totalmente dependientes de ella, ¿ok? Pero también puede venir dólares. Y si dólares, lo que pagan son los Estados Unidos y ya no van a pagar. Y son los únicos que pagan en efectivo, ¿ok? Eso tenemos que tener muy claro, porque en el caso de China ellos no nos pagan en efectivo, lo que hacemos es canjear deuda. Entonces, si nos ponemos a ver prácticamente esas posibilidades de nosotros de enfrentar esta crisis con este modelo económico o este modelo de gobierno que estamos desarrollando, lo que va a hacer que justamente se siga disparando ese valor del dólar, y es lo que yo te dije hace ratico. Si eso no lo logramos controlar, si no se termina de desmontar ese control de cambio o se hace esa flexibilización, que fue lo que se logra hacer, las expectativas de crecimiento, de desarrollo, de desarrollar el aparato productivo va a quedar muy por debajo. Ahora, y fíjate, no vamos a tener opciones. Alfredo, cuando uno va a comprar cualquier cosita por ahí, eventualmente hay personas que le dicen, bueno, mira, esos son tantos dólares. A mí me lo han dicho. Sí, es que prácticamente tantos dólares. Yo me sorprendo, pero entiendo, ¿no? Ahora bien, si la economía está prácticamente dolarizada, o sea, soterradamente calculan, aunque uno pague en bolívares, calculan, bueno, esto cuesta $3, a como está el día el dólar. No vale más la pena dolarizar de una vez. Es que eso es una política. De hecho, una de las personas que estaban proponiéndose en la candidatura anterior proponía la dolarización. Eso es viable y ha funcionado en otros países como tal. Pero en el caso nuestro yo lo considero que es impráctico. ¿Por qué? Porque para tú dolarizar necesitas tener dólares. Y nuestras reservas internacionales ya bajaron más de los 8.000 millones de dólares. O sea que no tenemos. La industria petrolera requiere más de 30.000 millones de dólares. O sea que no tenemos cómo financiar la industria, que es la que nos genera los dólares como tal. Entonces, si nos ponemos a ver el estrangulamiento que estamos teniendo es fuerte, y no es cierto, no es falso lo que tú estás diciendo. Nuestra economía, de una u otra forma, se ha venido dolarizando. No de manera oficial como tal, pero sí, se hacen transacciones en dólares. Se pasan cualquier tipo de presupuesto en dólares porque sencillamente es la moneda que está mandando, y eso es lo que ha hecho que nuestro bolívar se siga depreciando. Porque la inflación y la devaluación es muy fuerte. Sí, fíjate que el término devaluación, más que devaluación, hay que emplear el término la depreciación de nuestra moneda, porque hablamos de devaluación es cuando el gobierno toma la decisión de hacer un cambio de moneda con respecto a la divisa internacional. Cuando eso ocurre, por ejemplo, hablamos cuando de le quitan devaluación. los ceros. No, eso es una reconversión. Eso es una reconversión. Cuando nosotros ajustamos nuestra moneda a la moneda internacional y la disminuimos. Cuando el gobierno hace Interbanex, eso es una devaluación. Y dice que el dólar ahora cuesta 3.200. Ahí ella es la que está poniendo el valor. Por consiguiente, ahí o es la revaluación o está ocurriendo una devaluación de la moneda. Ahí sí. Pero lo que ha venido ocurriendo en nosotros ha sido una depreciación de la moneda. Ha perdido valor. Inclusive, aquí hasta inclusive para invertir en dólares. En el caso de los bienes inmuebles, hay quienes dicen que hasta los dólares se devaluaron. Sí, porque es que prácticamente también, porque es un fenómeno insólito.
Los inmuebles, en vez de subir, lo que han hecho bajar de precio, y en su mayoría se están comercializando en dólares. Entonces, no es falso eso que estás diciendo, es verdad. Nuestra economía se ha venido dolarizando, pero no oficialmente, porque para que se haga oficialmente, el gobierno no tiene que lanzar una masa de dólares al mercado para que sea esa la única moneda. Fíjate que las proyecciones, mis estimaciones, es que ya nosotros hicimos una reconversión monetaria, ya le quitaron, ya van 8 ceros hasta ahorita, ¿ok? Yo estimo que para junio, si esto se sigue manteniendo, estaremos cambiando o estaremos haciendo otra reconversión monetaria. De hecho, ya hoy día los billeticos de 2 bolívares no los quieren recibir. No los están recibiendo. No los están recibiendo. Entonces ya estamos en el escenario donde ya otra dentro de poco, otra vez. Y tú sabes lo que cuesta hacer un billete de eso. Eso tiene su gran costo. Y ya dentro de poco ese cobro monetario va a perder valor. Una inversión que se hizo que va a perder valor porque sencillamente sigue ocurriendo la bendita cuestión de seguir fabricando dinero inorgánico. Hay una realidad que hay empresas en Venezuela, hay personas, hogares, familias que tienen la esperanza de que las cosas deben mejorar en algún momento, pues, porque nada es eterno. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le haces a esas personas para que por lo menos mantengan sus patrimonios, para ver cómo van bandeándose mientras que las cosas mejoran? Sí, bueno, yo lo he reiterado en otras oportunidades. En el caso de los particulares, como nosotros, mira, y bajo la situación que estamos viviendo, invertir en alimentos no perecederos, o sea, que te duren, es una inversión también que tienes que hacer, ¿ok? También el adquirir divisas, monedas que tengan valor, o sea, ya llámese dólar, llámese euro, llámese yuan, llámese rubro, pero monedas que tengan cierto valor es una forma de tú protegerte contra la inflación. Eso a los particulares. Y tratar de, si dentro de tus cuestiones hay la forma de que tú puedas devengar dinero en divisa, también sería ideal. A las empresas yo también les sugiero lo siguiente. Primero, una administración de sus gastos. Tratar de reducir los costos. Segundo, tratar de lo que yo te comentaba hace rato, una disminución del encaje legal. Vamos a estar claros de que esa disminución de una u otra forma va a permitir que los bancos deberían, entre comillas, prestar dinero. Ahorita hubo una disminución del encaje legal. Sí, porque se había aumentado el 100%, se bajó el encaje legal se bajó un 60%. Vamos a explicar rapidito qué es el encaje legal. Es la cantidad de dinero que deben los bancos que percibe dárselo al Banco Central, de tal manera que el Banco Central cuando recibe esa cantidad de dinero le está, como se dice, disminuyendo esa cantidad de bolívares a ellos. Pero de una u otra forma, aunque en teoría eso es una forma de tú controlar la inflación, recoger el exceso de circulante, pero si vas a recoger el exceso de circulante y por otro lado sigues inyectando dinero inorgánico, no estás haciendo nada. Porque entonces, fíjate que ahorita los bancos prácticamente no están prestando. Exactamente, pero justamente por eso es que el gobierno buscó de bajar el encaje legal para ver si de esa manera busca de que ellos también dentro de su actividad continúen en su ciclo de prestar dinero. Porque es negocio ahorita para los bancos prestar con una inflación no, fuerte. lamentablemente en una situación nadie. Inflacionaria, el que pierde es el que presta, ¿ok? Y el que se beneficia, dentro de las recomendaciones que yo te estaba diciendo, es lo mejor que puede haber para las empresas es endeudarse. Ahora, ¿qué va a hacer con su dinero una vez que se endeude? Bueno, mire, o buscará la forma de hacer de eso, convertirlo en dólares para protegerse o adquirir materia prima. Pero en un país como el nuestro, ¿cómo se va a adquirir materia prima? También se devalúa también la mercancía, prácticamente. Eso es otra cuestión de las recomendaciones, que tienen que hacer un monitoreo de sus inventarios, porque ya ahorita el que tú tengas tu mercancía disponible para la venta, tienes que ver si te conviene vender en un momento dado. Un problema tan enredado como este, por ejemplo, una persona, una empresa, compra una mercancía a un precio determinado y tiene que ponerle obviamente su ganancia. Llega el momento que la inflación le come la ganancia. ¿Esa misma mercancía la puede aumentar y es legal o cómo es el procedimiento? Es que tiene que aumentarla, porque es que si no la aumenta se va a descapitalizar. Simplemente quiebra la empresa. Y si no se quiere descapitalizar e ir a la quiebra, automáticamente tiene que trasladar ese costo al consumidor final. Y al tú desprenderte de tu inventario, pues te vas a tener que desprender, pero vas a tener que, primero, para reponerlo te va a costar. Si lo vas a vender, tienes que venderlo al más caro, mucho más de lo que tú lo compraste y mucho más de las expectativas de volverlos a adquirir. Porque te repito, bajo la situación que estamos viviendo, tú tienes que inclusive prácticamente cuidar tus inventarios y decidir en qué momento vas a vender, porque ¿quién te garantiza tú que tú vendas y después no puedas reponer? Cierran las empresas para no vender. Tienen que cerrar porque cuando inmediatamente se quedan sin mercancía y van a su proveedor, pues
su proveedor le dice que eso cuesta 3 veces más de lo que Pero lo también adquirió. si cierran, ¿cómo pagan los salarios? ¿Cómo pagan los gastos? Es un Entonces, drama. es ahí, todo es un círculo vicioso. Por eso que se habla de una inflación que va o va en hiperinflación, pues, porque va en una espiral inflacionaria que no se va a detener, porque se convierte en un círculo vicioso. Se convierte, entonces, si vendo, me perjudico porque me descapitalizo, ¿cómo repongo la mercancía? ¿Qué hago entonces? Y si yo pido prestado, entonces, ¿qué hago con el dinero? ¿Compro mercancía? Si no hay Estamos a la mercancía, expectativa. es insólito. Esperar entonces la recomendación. Sí, bueno, prácticamente mi recomendación es que traten de invertir en activos que sean, como se dice, garantizables y que se estén revalorizando. Llámese inmuebles, llámese vehículos, llámese maquinaria, llámese hasta los mismos alimentos. Buscar de endeudarse, porque el que se endeuda es el que se perjudica, es la banca o el que esté prestando, pues el que se está endeudando de una u otra forma va a pagar con un dinero devaluado. Esa es otra de las recomendaciones que doy. Administrar los inventarios. Te raspa la tarjeta de crédito. No, ni siquiera Por la lo tarjeta menos. de crédito, porque que si te pones a ver las tarjetas de crédito las han subido. Pero no da ni siquiera pero para no da tomarse ni un siquiera café. para tomarse un Ajá, café, ajá. ni para tomarse un Así café, es. da la tarjeta de crédito. Entonces prácticamente el estrangulamiento es fuerte y las expectativas pueden ser muy buenas si hay un cambio político, y el cambio político va a generar un cambio económico, porque la doctrina que han mantenido esa ideología socialista que ha manejado el gobierno, lamentablemente ya nos lleva de 20 años de fracaso. Por eso es insólito cuando yo veo personas que estén apoyando un sistema donde yo le digo, hermano, tómate un café. En el año 99 yo me tomaba un café y costaba 5 bolívares. Hoy día agrégales 8 ceros esos 5 bolívares. O sea, son cuántos, casi 500 millones. ¿Okay? O sea, insólito que alguien te hubiese dicho a ti en el año 99, usted para el año 2018 un café le va a costar lo que cuesta la construcción de un edificio. Qué Porque es así. increíble. Eso es insólito. Oye, Alfredo, muchísimas gracias. Muy interesante como siempre conversar contigo y bueno, esperemos lo mejor. Esperamos en nombre de Dios lo mejor para nuestro país. Amén, que así sea. Muchísimas gracias a ti por Gracias a estar ti. conmigo conversando este interesantísimo tema. A ustedes, nuestros queridos televidentes, seguiremos como siempre analizando estas realidades que estamos viviendo en Venezuela con toda la franqueza y el amor profundo por nuestra patria y el deseo que Venezuela salga adelante como merecemos todos los venezolanos. Nosotros por nuestra parte, a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Bueno, mira. Informativo Mira TV está en ti.